Muy buenas tardes, bienvenidos a otra clase de nuestro curso de Arduino. En esta clase seguimos con el proyecto del estacionamiento automatizado. Acá tenemos el código en el que nos habíamos quedado en la última clase, en la cual teníamos un pequeño inconveniente, que era que el sensor de la salida no nos estaba respondiendo. Por un momento pensé que era un error en la lógica, pero el código estaba funcionando perfectamente, sino que el inconveniente era, a ver, si vamos en ese sector del código, este es el fragmento del código que se encarga de monitorear el estado del sensor de la salida, y en las primeras pruebas que hicimos nosotros no le habíamos puesto esta restricción. ¿Qué es lo que dice esta restricción? Que se va a levantar la barrera de la salida solamente si la cantidad de disponibles es menor que la cantidad total de plazas. Esto es así porque obviamente si yo tengo 5 plazas como máximo en el estacionamiento, ¿cuál es la cantidad máxima de plazas disponibles? 5. Así que como nosotros no poníamos esta restricción, siempre que se activaba el sensor 2 iba sumando la cantidad de plazas disponibles hasta que llegaba a ser mayor incluso que la cantidad total de plazas. Y lo que pasó fue que en la memoria EEPROM se guardó una cantidad de disponibles mayor que la cantidad total de plazas, por lo que esta condición nunca se cumplía. Es decir, esta condición siempre daba como resultado falso, por lo que jamás se ejecutaba lo que estaba dentro del if, que era levantar la barrera de salida y aumentar la cantidad de plazas disponibles. Entonces, la forma de solucionar es simplemente limpiando la memoria EEPROM. Para eso teníamos esta función, que lo que hacía era colocar un valor de 0 en cada una de las posiciones de la memoria, y así al iniciar de vuelta nuestro sistema nos pedía configurar el número de plazas, y ahí ya funcionaba normalmente el sistema. Bueno, falta muy poco para terminar esta parte del código, así que vamos a ver qué es lo que nos falta realmente. Ya tenemos monitoreados las barreras de entrada y de salida, pero si vamos aquí en esta función mostrar info, vamos a ver, creo que está aquí en la parte, bueno, en la función mostrar info se imprime en el display la cantidad de plazas disponibles, y en la fila de abajo se imprime editar cantidad, y para editar la cantidad tenemos que presionar la tecla A. Pero nosotros todavía no implementamos esa funcionalidad en nuestro código de permitirle al usuario editar la cantidad. Nosotros solamente habíamos fijado que el usuario pueda especificar la cantidad máxima de plazas en la ejecución inicial, pero después de esa ejecución inicial, el usuario ya no puede editar esa cantidad por el momento con el código que tenemos. Así que esa es la parte de la lógica que nos hace falta agregar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, acá nos dice editar cantidad, presionar tecla A. Lo que nosotros tenemos que hacer dentro del void loop es monitorear qué tecla está presionando el usuario. Si presiona la tecla A, entonces le tenemos que devolver al menú de configuración. Y ese menú de configuración nosotros ya lo tenemos implementado, que es esta función de aquí, la que nos permite configurar el número de plazas. Entonces, es esta función la que nosotros tenemos que volver a utilizar para que el usuario pueda editar la cantidad inicial. Entonces, acá tenemos el void loop, y aquí simplemente yo voy a crear una variable del tipo char en la que voy a ir almacenando la tecla que presione el usuario.
Así que simplemente le doy como identificador tecla, por ejemplo. Y aquí en la parte de abajo voy a poner la lógica necesaria. Como yo leía la tecla que presionaba el usuario, tenía que utilizar la función getKey de mi librería KeyPad. Recordemos que mi teclado, en este caso, tiene un identificador custom KeyPad. Entonces tengo que utilizar ese mismo identificador y utilizo su método getKey. Con eso yo tengo la tecla que presiona el usuario. Ahora, ¿en qué momento se le va a mandar al usuario el menú de edición de la cantidad inicial? En el caso de que el usuario presione la tecla A. Entonces, si esta tecla que yo acabo de leer aquí es igual a A, ¿qué tengo que hacer aquí? Le mando al menú de configuración de plazas. Y esto se hace llamando a esta función, configurar plazas, que no retorna nada y tampoco recibe nada como parámetro. Así que simplemente acá hago la llamada a esa función, configurar plazas. Y finalmente, luego de configurar las plazas, yo tengo que refrescar la información que se está mostrando en el display. Y para refrescar esa información, yo también tenía otra función que era la de mostrar info justamente, que lo que hace es recuperar nuevamente de la memoria EEPROM la cantidad de plazas disponibles y eso es lo que imprime en el display. Entonces, volvemos al loop y lo que tenemos que hacer luego de configurar las plazas es entonces mostrar la información actualizada, haciendo una llamada a la función mostrar info. Bueno, y con esto ya tenemos. ¿Por qué? Porque ya habíamos escrito las funciones que nos iban a ayudar para realizar esta tarea. Entonces simplemente lo que teníamos que hacer era ver si se cumplía una cierta condición, que en este caso la condición que se debe cumplir es que el usuario presione la tecla A. Y en ese caso entonces configuramos las plazas y mostramos la información. Con estas líneas de código entonces completamos el código necesario para este proyecto. Lo que me gustaría hacer entonces, ir analizando de vuelta el código, porque la idea es que se entienda la lógica que seguimos para llevar a cabo esta programación. Así que vamos a ir analizando el código y yo les voy a ir haciendo preguntas acerca del código, porque necesito saber si están entendiendo todo lo que estamos haciendo, porque hay otro proyecto, pero ese proyecto ustedes lo van a programar. Yo simplemente les voy a guiar y les voy a aclarar sus dudas, pero ustedes van a programar el otro proyecto que tenemos pendiente. Así que es importante que este proyecto se entienda perfectamente la lógica, porque este proyecto sí es bastante complejo y es muy completo también, porque usamos varias cosas de programación que habíamos visto ya y otras que estamos aprendiendo ahora. Bueno, entonces, empecemos con el análisis. Y vamos a hacer el análisis dividido en los componentes que estamos utilizando. Primero vamos a analizar un poco la programación en base a la memoria EEPROM. Bueno, utilizamos la librería, como ya sabemos, EEPROM, que nos permite acceder a las funciones para escribir o leer datos desde la memoria EEPROM del Arduino. En este caso, los datos que necesitamos que estén almacenados en esa memoria de tal forma que los datos no se pierdan una vez desconectada la alimentación del Arduino son
la cantidad de plazas disponibles en un momento dado y la cantidad total de plazas con que cuenta el estacionamiento. Esos son los datos que necesitamos tener permanentemente guardados en el Arduino. Y para poder acceder a esa memoria, entonces tenemos que elegir una posición en donde vamos a guardar esos datos. Para eso creamos estas constantes que representan las posiciones de la memoria EEPROM donde vamos a guardar cada uno de los datos. Y son posiciones elegidas al azar. No es que sí o sí la cantidad total de plazas la tengo que guardar en la dirección 128. Es simplemente elección mía. Pero sí, por supuesto, tienen que ser direcciones diferentes. Y recordemos que las direcciones disponibles en la memoria EEPROM van desde 0 hasta 1023, porque en total yo tengo 1024 lugares. Y en cada uno de esos lugares o posiciones yo puedo almacenar un byte. Y un byte traducido a números enteros sería de 0 a 255 para lo que nosotros estamos utilizando. Para poder comunicarnos, es decir, para que nuestro sistema se pueda comunicar con el usuario, entonces es que utilizamos el display para mostrar información y el teclado para recibir información del usuario. Para el display es que necesitamos estas dos librerías, la de Wire y la de Liquid Crystal. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un protocolo que se llama I2C, donde el Arduino se comunica con el display a través de dos cables. Que recordemos, uno era para los datos propiamente dichos y otro era para la sincronización entre el Arduino y el componente que es el display en este caso. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para configurar nuestro display? Tenemos que crear este objeto y tiene que recibir tres parámetros. El primer parámetro era la dirección que teníamos que conseguir utilizando el sketch del escáner I2C que ya habíamos visto. El segundo parámetro era la cantidad de columnas que tiene nuestro display y el tercer parámetro la cantidad de filas. En este caso tenemos un display de 16 por 2. Todos estas variables, matrices, vectores son necesarias para la configuración de nuestro teclado. Acá creamos entonces un objeto al cual le puse como identificador custom keypad, a través del cual vamos a ir monitoreando las teclas que se presionan. Y acá en el bloque de configuraciones, entonces, vamos a poner como comentario qué es lo que estamos haciendo. Acá simplemente lo que hacemos es inicializamos el display con la función init y la función backlight para la luz del display, para que se vea mejor todo lo que estamos imprimiendo. En estas líneas que siguen, lo que hicimos entonces son configurar los servomotores. Aquí conectamos los servomotores a sus respectivos pines, que recordemos nuevamente tienen que ser pines PWM. Y lo que hicimos aquí entonces fue eso, conectar los servos a sus respectivos pines. Luego, nosotros necesitábamos de alguna forma almacenar el estado de las barreras. Y los dos posibles estados de la barrera eran arriba o abajo. Para facilitar eso, entonces, lo que habíamos hecho, y esto es algo nuevo que vimos, fue crear un enumerador. Un enumerador lo podemos ver como un tipo de dato que nosotros creamos y al cual le asignamos qué valores posibles pueden almacenar las variables de este tipo. Es decir, aquí yo había creado variables del tipo barrera. Barrera 1
y barrera 2. Los únicos valores que pueden almacenar estas dos variables son abajo o arriba. Y así tenemos, o sea, de esta forma tenemos mejor representado el estado de las barreras. Es decir, se entiende mucho mejor en el código qué es lo que está pasando. Y para poder controlar estas barreras, es decir, levantar y bajar, lo que hicimos fue crear también funciones. Que en este caso, esta función bajar barrera recibe como parámetro el cero asociado a la barrera que nosotros queremos bajar. Y lo que hace ya es devolver el estado de esa barrera. Como esta función baja la barrera, coloca la barrera en un estado de abajo. Simplemente, entonces, acá como comentario, podemos poner lo siguiente. Que iniciamos con iniciamos las barreras con un estado abajo. Lo siguiente que hicimos fue configurar los sensores. Tenemos sensor 1 para la entrada, sensor 2 para la salida. Ambos, como son sensores, tienen que estar configurados como una entrada. Entonces, aquí configuramos los pines de los sensores como entradas. Y aquí utilizamos nuestra función limpiar EPROM. Recordemos que esta función solamente lo tenemos que utilizar para pruebas porque lo que hace es, como su nombre lo dice, limpia la memoria EPROM. Y cuando la memoria inicia limpia, siempre al encender el Arduino pide volver a configurar la cantidad de plazas. Es decir, esto lo tenemos que hacer para simular un primer arranque del sistema, digamos. Entonces, lo que hace esta función es coloca un valor de 0 en cada posición de la memoria EPROM. Y acá, con esta condicional, analizamos si el valor que se encuentra en la dirección ADDR plazas es 0. Si ese valor es 0, entonces necesitamos que el usuario configure el número de plazas. Entonces, simplemente lo que podemos poner acá como comentario es verificamos si la cantidad almacenada de número de plazas es 0. Si efectivamente es 0, entonces lo que hacíamos era pedirle al usuario que configure. Entonces acá realizamos la configuración. Y por último mostrábamos esa información. Esta era toda la configuración que teníamos que hacer para el sistema. Después ya tenemos directamente el código que lleva a cabo las tareas del sistema. Bueno, entonces, ya en la parte del loop, lo que siempre tenemos que hacer en primer lugar es leer el estado de nuestros dos sensores, tanto del sensor de la entrada como del sensor de la salida. Para eso utilizamos la función digital read, pero lo que nosotros necesitábamos era detectar una transición. En este caso, una transición de high a low. Es decir, en qué momento el sensor pasó de tener un estado high alto a tener un estado low, es decir, bajo. Y
lo que nosotros hacíamos era detectar esa transición cuando la barrera estaba abajo. Y a ver, tengo una pregunta entonces para Pablo. ¿Qué es lo que hacemos en esta línea de código? Luego de verificar si hubo o no una transición mientras la barrera estaba abajo. ¿Qué es lo que hacemos aquí y por qué lo hacemos? Si eso es lo que hacemos en realidad con la función monitorear barrera, pero con la parte resaltada, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que recuperamos de la memoria EEPROM? Sí, ¿y por qué necesitamos recuperar esa cantidad de la memoria EEPROM? ¿Qué es lo que hacemos después con esa cantidad? Bueno, me dijiste que recuperamos de la EEPROM los espacios libres, es decir, las plazas disponibles. ¿Y por qué necesitamos recuperar esa cantidad de plazas disponibles? ¿Qué es lo que hacemos después con ese número que recuperamos? Efectivamente, eso es lo que hacemos. Recuperamos la cantidad de plazas disponibles y levantamos la barrera solamente si sigue habiendo por lo menos un espacio disponible. Gracias. Entonces continuamos viendo el código. A ver, entonces lo que hicimos aquí fue eso. Recuperamos en la memoria EEPROM la cantidad disponible de plazas. Preguntamos con este if si esa cantidad es mayor que cero. De esa forma sabemos si todavía hay por lo menos un espacio disponible. Luego, si se cumple esta condición, lo que hicimos fue levantar ya la barrera. Y acá, en temp barrera 1 almacenamos lo que nos retornaba la función milis. Y a ver, aquí otra pregunta para Gabriela. ¿Qué hacía esta función de milis? Es decir, ¿qué nos devuelve a nosotros una vez que nosotros llamamos a esa función? Puede ser el tiempo que dura o no sé. Si nos devuelve un tiempo, que en este caso es el tiempo que pasó desde que se encendió el Arduino. Eso es lo que nos devuelve milis.
y nos devuelve ese tiempo en milisegundos. Y a ver, ¿para qué nosotros necesitamos almacenar ese tiempo? Si me puede responder Milner, ¿por qué nosotros necesitamos almacenar ese tiempo? Es decir, ¿para qué vamos a utilizar después de ese tiempo? En realidad es para saber cuándo tenemos que bajar, porque recordemos que nosotros ya levantamos la barrera. Ahora lo que queda es bajar. Así que guardamos ese tiempo porque posteriormente vamos a utilizarlo para saber cuándo es que la barrera debe volver a bajar. Porque recordemos que nosotros le pusimos un tiempo de 3 segundos en el cual la barrera tiene que estar arriba y después de esos 3 segundos ya debe bajar. Entonces, para eso fue que aquí almacenamos la cantidad de tiempo de milisegundos que pasó desde que el Arduino se encendió. Bueno, luego de levantar la barrera y almacenar ese tiempo, lo que hicimos fue actualizar la cantidad de plazas disponibles. Como entró un auto, la cantidad de plazas disponibles debe reducirse en una unidad. Y lo que hicimos fue eso, guardar la cantidad actual menos uno. Luego, como aquí modificamos los datos almacenados en la EEPROM, tenemos que actualizar la información que se está mostrando en el display. Para eso volvemos a llamar a la función mostrar info. Bueno, todo esto ocurre si todavía hay lugares disponibles. Pero ¿qué pasa si llega un auto y ya no hay lugares disponibles? Entonces lo que se hace es imprimir este mensaje en el display de 16x2, que ya no hay plazas. Bueno, ahora supongamos que no hubo esta transición de high a low. Es decir, no llegó ningún auto queriendo entrar en el estacionamiento. Entonces lo que hacemos es verificar si la barrera se encuentra arriba. Entonces, si es que la barrera se encuentra arriba, nosotros tenemos que llamar a esta función monitorear barrera. Esta función es clave en el funcionamiento de nuestro sistema. Así que vamos hasta esta función que se encuentra aquí. En primer lugar, ¿qué recibe como parámetro esta función? Recibe un dato del tipo long, que no es más que un entero, pero con un rango mayor de valores que el int. Y también recibimos el servomotor asociado a la barrera que nosotros estamos monitoreando ahora. Bueno, ¿qué hacemos con este temp barrera? Ese dato que habíamos obtenido llamándole a milis, una vez que se detectaba esa transición de high a low. Lo que hacíamos era volver a llamar a milis y obteníamos la diferencia. ¿Y por qué obteníamos la diferencia? Porque supongamos que a los 3 segundos de haber encendido el Arduino, viene un auto y se levanta la barrera. Entonces, ¿a los cuántos segundos la barrera debe volver a bajarse? Como yo quiero que esté arriba 3 segundos, entonces debe bajarse a los 6 segundos. ¿Y qué yo debo hacer entonces para saber cuándo se cumplieron los 3 segundos? Tengo que tomar el tiempo actual y le tengo que restar el tiempo en el cual la barrera se levantó. Por eso es que yo vuelvo a llamar aquí a la función milis y le resto ese tiempo que habíamos almacenado anteriormente.
y con esa cantidad lo que hago es preguntar si es mayor o igual a tiempo max. Recordemos que tiempo max es mi constante que tiene un valor de 3000. 3000 porque estamos trabajando con milisegundos. En este caso, 3000 milisegundos sería equivalente a 3 segundos. Entonces, ¿qué pasa si ya se cumple este tiempo? Es decir, efectivamente ya pasaron los 3 segundos. Ejecuto la llamada a la función bajar barrera. Esta función tenemos justamente aquí. Bajar barrera lo que hace es poner el servo pasado como parámetro a un ángulo de 0 grados. De esa forma se baja la barrera y retorna su estado. Como ahora la barrera está abajo, tenemos que retornar este estado, que es abajo. Así que, ¿qué es lo que retorna mi función monitorear barrera cuando se ejecuta la función bajar barrera en su interior? Y retorna justamente el estado abajo. Mientras no se cumplan esos 3 segundos, desde que la barrera se levantó, lo que hace la función es retornar arriba. Es decir, por supuesto, mientras no se cumplan esos 3 segundos, la barrera va a seguir arriba. Entonces, eso se tiene que ver reflejado en el valor de retorno de mi función. Si la barrera está arriba, tiene que retornar arriba. Entonces, volvemos al loop aquí. Básicamente, para resumir, esta función retorna arriba mientras la barrera se encuentra arriba. A su vez que va monitoreando cuánto tiempo pasó desde que se levantó. Cuando se cumple el tiempo que nosotros fijamos, la barrera se baja y se actualiza su estado devolviendo el valor abajo. De esta forma, cuando se vuelva a preguntar esto en la siguiente iteración de mi void loop, esto ya va a ser falso. ¿Por qué? Porque mi barrera ya va a estar abajo y esta condición ya no se va a cumplir. Ahora, en el caso de la salida, lo que hacemos es lo mismo. Monitoreamos si en nuestro sensor de la salida hubo una transición de high a low, de igual forma. Pero esa transición tiene que ser en conjunto con el estado abajo de la barrera. Es decir, si la barrera está arriba y vuelve a venir un auto a activar el sensor, se le ignora, porque tiene que esperarse a que el primer auto que llegó ingrese, que se baje la barrera y después recién otro auto puede ingresar. Entonces, por eso es que hacemos esta pregunta. Y recordemos nuevamente la función de este operador. Este operador es el operador AND. Cuando utilizamos eso para construir nuestras condiciones, ambas condiciones que forman parte deben ser verdaderas para que la condición total en conjunto tenga un valor de verdadero. Si se cumple una sola de estas condiciones, por ejemplo esta, pero esta no se cumple, entonces aquí como resultado tengo falso. Y todo lo que está dentro de las llaves del if no se llega a ejecutar. Y acá lo que hago también es recuperar de mi memoria EEPROM la cantidad de plazas disponibles. Y levanto la barrera y aumento la cantidad de espacios disponibles en mi memoria EEPROM solamente si se cumple esta condición. Y esta condición se asegura de que salga del estacionamiento solamente la cantidad de autos que entró. Es decir, no, si es que entraron 5 autos, no pueden salir 6 autos, ¿verdad? Porque no se van a inventar autos en el estacionamiento. Así que para eso es que utilizamos esta condición. De esta forma, supongamos que mi estacionamiento ya está vacío.
Entonces, la cantidad de disponibles es igual a la cantidad total de plazas. Por accidente se llega a activar el sensor de la salida. Entonces, simplemente esa señal se ignora. Es para eso que utilizamos este if. Ahora, si no se cumple este estado, de igual forma, de igual manera en que monitoreamos la barrera de la entrada, también tenemos que monitorear la barrera de la salida. Y utilizamos la misma función, solamente que los datos que le pasamos como parámetro son diferentes, porque le pasamos el tiempo en el que se levantó la barrera 2 y el servo que está controlando la barrera de la salida, que en este caso es mi servo 2. Y después, como estamos trabajando con transiciones, es decir, lo que nosotros estamos controlando es que nuestro sensor tenga una determinada transición. No nos importa su estado de forma separada, sino una transición. Y para yo poder verificar una transición, necesito conocer el estado actual, pero también necesito conocer el estado anterior. Solamente así yo voy a poder verificar si ocurrió tal transición, que en este caso es de high a low. ¿Y cómo hacíamos para almacenar el estado anterior? Simplemente creamos otras variables y luego de terminar con la primera iteración, el estado actual debe ser almacenado en la variable estado anterior. Y de vuelta, ¿por qué hacemos esto? Porque en la siguiente iteración, el estado que ahora es actual se va a convertir en anterior. Es por eso que hacemos esta operación, estas operaciones de aquí. Y esto es lo último que agregamos a nuestro código, que era simplemente leer la tecla que vaya presionando el usuario, y si presiona la tecla A, entonces lo mandamos al menú de configuración para que pueda poner una nueva cantidad como número de plazas. Pero acá hay un pequeño inconveniente nuevamente. O sea, más que inconveniente sería, ¿qué pasa si alguien malintencionado viene y edita la cantidad de plazas disponibles en el estacionamiento? Y supongamos que yo solamente tengo 10 plazas y alguien viene y pone 12. Y entra un auto pensando que hay todavía plazas disponibles, pero en realidad ya no quedan esos lugares disponibles. Entonces, digamos que lo más adecuado sería colocar una clave a nuestro sistema, de tal forma que solo supongamos que hay una persona que administre el lugar y solamente esa persona tenga la clave para poder editar esa cantidad. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para almacenar la clave? Eso justamente también es en parte de lo que trata el siguiente proyecto que ustedes van a tener que hacer. Que vamos a ver ya enseguida de qué se trata. La última parte del programa que me gustaría analizar nuevamente con ustedes es cómo hacíamos la configuración de plazas, que personalmente creo que fue la parte más compleja de programar, porque tiene procedimientos no tan obvios a primera vista. Bueno, pero antes, una cosa importante. Volvamos al loop. Nosotros utilizamos una variable para almacenar el tiempo en el que se levantaban las barreras, ¿verdad? Tanto la barrera 1 como la barrera 2.
¿Por qué utilizábamos milis y no delay simplemente? Y esta pregunta para Tiara, a ver si me puedes decir, ¿por qué usamos milis y nos complicamos la vida con una función monitorear barrera en lugar de hacer simplemente un delay de 3 segundos y después de eso bajar la barrera? ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, en realidad sí llegamos a hacer así, pero después cambiamos a esta mejor forma. ¿Pero por qué hicimos eso? ¿En qué, en qué mejora el código hacer de esta forma que nosotros hicimos ahora? ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, ciertamente tenemos un mejor resultado utilizando de esta forma, pero ¿qué pasaba si nosotros usábamos delay? Es decir, ¿qué pasa cuando ejecutamos la función delay? ¿Qué hace Arduino? Mientras, supongamos que yo eh, le llamo a delay pasándole como parámetro 3000. ¿Qué hace Arduino durante esos 3 segundos? ¿Puede seguir ejecutando instrucciones o se queda esperando simplemente? Sí, se queda esperando nomás. Entonces supongamos que nosotros ya levantamos la barrera uno, o sea, entró un auto. Se levanta la barrera y llamamos a delay. Arduino se queda esperando. ¿Qué pasa si durante ese tiempo que Arduino está esperando y no hace nada, hay un auto que quiere salir? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a poder dejarle salir al auto o no vamos a poder hacer eso? Ah, bueno, te vuelvo a formular la pregunta. Efectivamente, Arduino se queda esperando. Ahora, supongamos que entra un auto al estacionamiento, se levanta la barrera uno. Luego llamamos a delay con 3000 como parámetro, es decir, Arduino se va a quedar esperando 3 segundos. Ahora, ¿qué pasa si en ese lapso de tiempo hay un auto que quiere salir del estacionamiento? ¿Qué va a pasar? Vamos a detectar que ese auto activa el sensor de la salida, siendo que Arduino se queda esperando sin hacer nada. Porque por supuesto,
Si llamamos a delay y Arduino se queda ahí esperando sin hacer nada, no va a poder monitorear nada, solamente va a estar esperando sin hacer absolutamente nada. Entonces, si en ese lapso justamente al mismo tiempo hay un auto que quiere entrar y otro auto que quiere salir, ahí necesitamos hacer dos cosas casi simultáneas. Pero si Arduino simplemente se queda esperando, no vamos a poder hacer eso. Simplemente vamos a permitir o que un auto entre a la vez o que un auto salga a la vez. Exactamente, no va a detectar. De esta forma, no vamos a poder tener esa situación que justamente esté entrando un auto y al mismo tiempo esté saliendo un auto. Porque Arduino va a poder controlar solamente en un momento dado la entrada o la salida, pero no las dos de forma simultánea. Entonces, lo que logramos con Milis es justamente eso, que Arduino pueda estar monitoreando a la vez tanto la entrada como la salida. De esa forma, si un auto quiere entrar y un auto quiere salir al mismo tiempo, Arduino se va a poder encargar de eso y el sistema va a funcionar correctamente. Por eso es que nos complicamos la vida utilizando milis y no solamente delay, que iba a ser una programación mucho más corta. Pero con delay es una programación eficiente, que eso es lo que nosotros siempre buscamos. Ahora sí, vamos a echarle otra vez un vistazo a esta función de configurar plazas. Lo primero que hacíamos era mostrarle un menú al usuario. Entonces, para eso creamos una función del tipo void, ya que no hace ninguna operación, simplemente ejecuta instrucciones. ¿Y qué son esas instrucciones? Mostrar estos mensajes en el display. El último mensaje que muestra le dice al usuario que para confirmar tiene que presionar la tecla A. Y lo que hacemos aquí entonces es con un ciclo do while esperar a que el usuario presione la tecla A. ¿Por qué? Lo que nosotros hacemos aquí es leer la tecla que presiona el usuario. Y acá preguntamos, ¿es esa tecla igual? Perdón, si esa tecla es diferente de A, esto se cumple y el while se sigue ejecutando. Entonces, para romper este ciclo, para salir de ahí de una vez, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mejor dicho, ¿qué es lo que el usuario tiene que hacer? Presionar la tecla A. Porque una vez que se presione la tecla A, esto ya no se cumple y se sale del ciclo. Luego de salir de ahí, lo que hacemos es llamar a la función leer datos, que recibe como parámetro un vector entero, de enteros, perdón, un vector de enteros que recibe, o mejor dicho, en el que vamos a almacenar la cantidad de dígitos. Bueno, nosotros ya habíamos fijado que la cantidad máxima de dígitos que puede ingresar el usuario es 3, es decir, como máximo un número de 3 dígitos el usuario puede especificar. A ver, vamos a esa función leer datos. Lo primero que hacíamos era limpiar el display para que el usuario pueda ver en la pantalla cuáles son los dígitos que él va presionando. Ahora, acá utilizamos un do while con el que verificamos dos cosas. Si todavía no se ingresaron 3 dígitos o si ya se presionó la tecla A. Porque recordemos, yo puedo ingresar simplemente un número de 2 dígitos. Y para confirmar ese número, yo tenía que presionar la tecla A. Es decir, por ejemplo, quiero fijar la cantidad 15. Entonces, presiono 15 con A confirmo. Entonces, para eso es que yo también necesito detectar cuando se presione la tecla A. Así, en el momento en el que se presiona la tecla A, ya se deja de leer. Dentro de este primer do while yo tengo otro do while.
¿Y qué es lo que hago con este do while interno, digamos? Es detectar si el usuario presionó alguna tecla. Porque recordemos nuevamente, si el usuario no presiona ninguna tecla, aquí vamos a tener un carácter vacío. Un carácter vacío tiene un valor lógico de falso. Y lo que nosotros hacemos aquí en el while es, mientras esto sea falso, yo voy a seguir leyendo la tecla que presione el usuario. Cuando por fin el usuario presione una tecla, ya no voy a tener un carácter vacío en esta variable. Y cuando yo tengo ya un carácter en mi variable, ese carácter tiene un valor lógico de true. Entonces, al tener ya un valor lógico de true, esto ya no se cumple y se sale del ciclo. Es decir, aquí yo ya completé la lectura de una tecla. Luego preguntamos si esa tecla es diferente de A. Si es diferente de A, guardamos ese dígito en el vector de dígitos pasado como parámetro. Pero acá pasa algo raro, porque nosotros vamos desplazando los dígitos, es decir, todo lo que estaba en la posición 1 la mudamos a la posición 2. Todo lo que estaba en la posición 0 la mudamos en la posición 1. Y el nuevo dígito ingresado por el usuario se posiciona en el índice 0 de mi arreglo. ¿Por qué yo hacía esto? Porque yo ya dije, en la posición 2 de mi arreglo se van a guardar las centenas de mi número. Es decir, si yo tengo 137, el dígito correspondiente a las centenas es el 1. Entonces el 1 se tiene que guardar en la posición 2. Ahora, en la posición 1 de mi arreglo se tienen que guardar las decenas del número, que en el caso de 137 el dígito correspondiente a las decenas sería 3. Y en el 0 se guardan las unidades, que sería el 7. Así, supongamos que yo ingreso 15. ¿Cuál es el primer dígito que presiona el usuario? El 1. Entonces, lo que pasa es que ese 1 se almacena en la posición 0, correspondiente a las unidades. Pero al presionar el 5, el 1 que yo tenía se convierte en 15. Y ahora, el 1 ya no debe estar en las unidades. Yo la debo trasladar a la posición de las decenas. Y el 5 pasa a ser las unidades de mi número, por lo que tiene que estar en la posición correspondiente a las unidades, que es la posición 0. Es decir, siempre el último número que presione el usuario corresponde a las unidades. Por eso es que yo siempre almaceno el nuevo número en la posición 0. Ahora, supongamos que yo simplemente inserté un número de un dígito. Luego de eso ya presioné la tecla A. Si se presiona la tecla A, lo que se hace es que los números correspondientes a las decenas y a las centenas se colocan en 0. ¿Y eso por qué yo lo necesito? Porque luego de leer los datos, yo me pongo a procesar esos datos. Porque hasta el momento yo solamente tengo dígitos sueltos. Todavía yo no tengo un número que pueda almacenar en una variable del tipo int. Entonces, aquí en procesar datos, lo que yo hice fue crear otro arreglo de 3 enteros que se llame multiplicadores. Y en cada posición le puse el multiplicador asociado a su posición. Es decir, en la posición 0 recordemos que están las unidades. Entonces, el multiplicador de las unidades es 1. En la segunda posición, que es el índice 1 de mi arreglo, yo tengo las decenas, que tiene asociado el multiplicador de 10, y las centenas, que tiene asociado el multiplicador de 100. Así, yo agarro mi arreglo de dígitos
Y supongamos que yo ingresé el valor 137 de vuelta. Entonces, en la posición 0 voy a tener un 7. 7 multiplico por 1. En la posición 1 voy a tener el 3. 3 multiplico por 10. Y en la posición 2 yo voy a tener el 1. 1 multiplico por 100. Luego, al sumar todos esos valores, yo tengo 7 más 30, que sería 37, más 100, que serían 137. De esta forma, yo tomé los datos que tenía en un arreglo entero y los convertí a un número entero que ya retorna esta función. Y se almacena, a ver, aquí se almacena. ¿Y luego qué se hace con esto? Pues se guarda en la memoria EEPROM. Por eso es que yo no necesito retornar ni nada este resultado, porque lo que yo hice fue en realidad guardar eso en mi memoria EEPROM. Y con eso tendríamos todo el código explicado. Espero que se haya entendido la lógica que seguimos para conseguir la programación de este proyecto, que en realidad sí ya es de un nivel intermedio, digamos. Usamos algoritmos ya un poco complejos, pero si logran entender la lógica que seguimos para hacer la programación, ya les va a ser sencillo programar el próximo proyecto que tenemos pendiente, que les voy a estar enviando en un momento más por correo este enunciado, que ya vamos a leer de qué se trata. Es una cerradura con clave. Entonces, ¿qué dice en la especificación? El sistema consiste en un teclado, nuevamente nuestro teclado matricial, un display y un motor. Bueno, un motor controlado por Arduino. Acá yo no les especifico qué motor tienen que utilizar. Ustedes tienen que ver cuál es el motor que mejor les va al proyecto o cuál es el motor ideal que tenemos que utilizar para este proyecto. Si es el motor de corriente continua, si es el servomotor o si es el motor paso a paso. Las especificaciones son sencillas, digamos, relativamente. Al iniciar el sistema, el display debe mostrar dos opciones, es decir, abrir, cerrar y cambiar clave. ¿Por qué abrir, cerrar? Esta opción es solamente una opción, que corresponde a la opción 1. Supongamos que el usuario presiona la tecla 1. ¿Qué va a pasar? Si la puerta está abierta, se cierra. Y si la puerta está cerrada, se abre. Pero eso lo hago con una sola opción. Y la segunda opción sería cambiar clave. El sistema viene con una clave por defecto. Es decir, supongamos que es la primera vez que el usuario está utilizando el sistema. Y ya viene una clave guardada que es 1, 2, 3, 4. Y obviamente el usuario puede modificar esa clave. Y se pueden colocar también caracteres, eh, no solamente números. Es decir, yo puedo utilizar la A, B, C, el asterisco, el numeral, lo que sea para mi clave. Pero la clave que viene por defecto es 1, 2, 3, 4. Si el usuario ingresa una clave incorrecta, se debe mostrar un mensaje de error en el display que diga clave incorrecta. De lo contrario, si ingresa una clave correcta, activar el motor para abrir la puerta. Y la actividad sería, utilizando los conocimientos adquiridos, escribir un sketch de Arduino para implementar el sistema descrito más arriba. Utilizar condicionales, ciclos y funciones. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, como pista les voy a decir? En el proyecto que acabamos de terminar, que era el del estacionamiento, nosotros simplemente almacenábamos números enteros en la memoria EEPROM. Pero ahora queremos almacenar claves. Entonces esas claves nos conviene tener en vectores. Y para almacenar y recuperar de la memoria EEPROM vectores, ya no utilizamos write y read.
Ahora utilizamos put para almacenar esos vectores y get para recuperar esos vectores de la memoria EEPROM. Y acá a simple vista ya podemos ver qué funciones vamos a necesitar. Por ejemplo, una función que nos ayude a leer la clave que está insertando el usuario. Luego otra función que se encargue de verificar si esa clave es correcta y otra función que se encargue de guardar la clave en la memoria. Y ese tipo de cosas ya nosotros tenemos que ir viendo qué tareas se tienen que ejecutar para cumplir con los requerimientos del sistema. Y esas tareas ir dividiendo en funciones que yo voy a ir implementando. Entonces, eso es básicamente en lo que consiste. Ya sabemos cómo leer datos del teclado, cómo guardar en la memoria EEPROM. Ahora lo que tenemos que hacer es juntar todo eso para poder armar una lógica para este problemita. Bueno, me gustaría saber si cualquier duda, pregunta que tengan. Ah, y en la clase del miércoles, lo que vamos a hacer es que ustedes me van a ir mostrando sus avances. Y cualquier duda que tengan en esa clase, vamos a ir corrigiendo algunos errores que tengan en el código. Es decir, se va a tratar más de guiarles a ustedes para que puedan hacer por su cuenta la programación de este proyecto. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, para ir cerrando con la clase de hoy. Si no tienen ninguna duda, entonces quedamos así. Yo en breve les envío este documento y espero que intenten hacer que se pongan las pilas, porque más que nada, para ir aprendiendo en este mundo de la tecnología, tienen que practicar. Y entonces quedamos así y nos reencontramos el miércoles. ¿Ok? Muchas gracias por estar de nuevo hoy.